Hola a todos y todas, les volvemos a dar la bienvenida a su espacio Relacionándonos. Nosotras somos Naeli Torres y Luz Mesa y nos alegra mucho que estén aquí de nuevo. Este es nuestro último episodio y pues queremos agradecerles a todos y a todas por habernos escuchado y darnos la oportunidad de abrir nuestra mente juntos a nuevas posibilidades para forjar pues mejores relaciones. La verdad, de nuestra parte ha sido una gran experiencia poder compartir y charlar acerca de temas que pues nos competen y ayudan a todos y a todas. Aunque debo admitir que me pesa un poquito que este es el último episodio, estoy muy emocionada de iniciar. ¿Qué me dices tú, Luz? Pues igual que tú, Naili, me encuentro igual, pero al final de cuentas todo tarde o temprano se acaba. Y pues me da gusto que hayamos disfrutado tanto pues de este espacio, y la verdad el tema de este podcast es una que me llama muchísimo la atención. Y pues ya quiero empezar. Pues ese es el caso, no esperemos más y comencemos. Hoy hablaremos acerca de qué podemos hacer para mejorar nuestras relaciones interpersonales y la importancia de la denuncia y de alzar la voz ante actos violentos. Vamos a explorar lo que va más allá de darnos cuenta de que hemos violentado o que hemos estado inmersos en una relación que nos hace daño. Ya hemos explorado en nuestros anteriores episodios, que si por cierto no han visto o no han escuchado, los invitamos a hacerlo en los enlaces que se encuentran en la descripción de este video, acerca de cómo podemos detectar prácticas violentas que lamentablemente se han normalizado en nuestras relaciones con el día a día. Pero ahora nos proponemos analizar los factores que nos impiden tomar acciones al respecto. Muy bien dicho, Naeli, y así como también a sumergirnos en aspectos que pueden ayudarnos a mejorar nuestras relaciones. La prioridad aquí es cuidar a los demás y nosotros mismos y mismas, pero que queremos comentar con ustedes algunos aspectos que consideramos pues importantes y que realmente creemos que pueden generar un cambio para la formación de relaciones más sanas. Entonces, para iniciar, hablemos de los datos que tenemos acerca de los reportes de denuncias durante el periodo de la pandemia. Según las estadísticas nacionales de llamadas de emergencia al número 911, se reporta que en el periodo de enero-marzo de 2021, el 56% de las llamadas realizadas fueron por cuestiones relacionadas con la seguridad. Así como al inicio de la pandemia, se registraron un aumento del 22.3% en las llamadas al 911 con incidentes relacionados a la violencia de género. Es súper fuerte esto que comentas, Naili, porque pues encontrarte con ese tipo de cifras, además del de en redes sociales o los encabezados que repentinamente salen pues en noticias acerca de las violencias que sufren personas en el confinamiento. No hace mucho salió un audio donde una maestra fue agredida durante su clase y la verdad nos solidarizamos mucho con esa situación y mandamos el apoyo a la maestra porque afortunadamente tenemos entendido que ya se dieron las pautas legales para proceder con este asunto. Sin embargo, esto refleja una triste realidad que viven a diario las personas de nuestro país, especialmente pues las mujeres, ya que las cifras reportan un aumento en la violencia intrafamiliar y sexual debido a este confinamiento. Claro, que es muy importante darnos cuenta de que la pandemia puede estar afectando también a personas donde su casa lamentablemente no es un lugar seguro. Además, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el periodo de junio y diciembre del 2020, el 98% de los casos de violencia sexual a mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o no alcanzaron a abrir una carpeta de investigación. Ay, no, la verdad es que estas cifras son pues muy impactantes y el crecimiento de la violencia que sufrimos en nuestro país como que cada vez es peor y peor. Imagina que cada una de las cifras tiene una historia de vida. Cada número representa a una persona que está atravesando una situación de violencia. Cada día en su casa o en un espacio que debía ser seguro, pues se trata de personas que pudimos ser nosotros o nosotras, ¿no? También. Y estas cifras nos llevan a preguntarnos, ¿por qué no se denuncia esto antes? ¿Por qué no alzamos la voz? Debemos enmarcar que vivir en una situación de violencia es sumamente difícil, y aunque tal vez nunca lo podamos entender sin estar atravesando alguna, podemos hacer el esfuerzo por ser empáticos y darnos cuenta de que ocurrieron muchos factores para que las relaciones violentas se sostengan. Es cierto, y pues ya hemos venido hablando de comentarios, ¿no? Que pueden llegar a ser muy violentos y poco empáticos respecto a estas situaciones. Comentarios como, amiga, date cuenta, estás ahí porque quieres, si no te gusta, di algo,
o ¿por qué no dijiste nada antes? Entonces, sí. todos estos comentarios disminuyen muchísimo la responsabilidad hacia los agresores y más bien parece como que la carga de la culpa se le da a las víctimas. Es súper importante que hablemos de ese tema, porque creo que justo esto es de las razones por las que no nos atrevemos a alzar la voz en situaciones de violencia. Claro. Por el miedo al que dirán, qué hice yo para merecer esto, para estar en una situación así. Y la verdad que es algo muy válido, algo muy lamentable, pero muy válido al final de cuentas. Seguimos escuchando los comentarios que sugieren que la víctima de alguna manera lo merecía. Y creo que es por ahí donde debemos iniciar. Sí, me parece que todos tenemos la responsabilidad, todos y todas, de empezar a cambiar estos discursos que hacen pues que las víctimas se avergüencen y decidan callarse, a discursos que hagan que los agresores, sientan vergüenza por lo que hicieron, validando el testimonio de las víctimas, así como su proceso para alzar la voz. No debe ser nada sencillo en primera instancia darte cuenta de que recibes malos tratos de una persona que también dice ser quien te quiere y que te apoya, ¿no? Entonces, ahora todo lo que viene después también es sumamente difícil y complicado y pues, o sea, emocionalmente muy pesado. Ajá, sí. Y el entender los múltiples factores que influyen en el proceso para alzar la voz nos permite ser más comprensivos y respetuosos con los tiempos pues, de cada persona. Sí, tienes razón. Cambiando poco a poco los discursos que tenemos ante estas situaciones, podemos devolver la vergüenza y la culpa a las personas que realmente deberían tenerla. Además, me parece que una de las razones por las que yo considero que no denunciamos es la impunidad y el mal manejo que suelen dar las autoridades. Sinceramente, el panorama es desmotivante cuando se habla de instituciones de justicia en el país. Sí. Lamentablemente hay registros de casos donde tanto la corrupción como la negligencia de las autoridades desmotivan mucho para que las víctimas puedan presentar una denuncia, así como los procesos que tienen, pues sí, que tienen que pasar, en verdad son muy largos y con frecuencia pues sufren de revictimización en Sin embargo, otras veces también podemos obtener pues ventaja de tener un antecedente legal en nuestras manos y sobre todo no dejarlo en la impunidad. Claro que sabemos que el panorama del país es muy desmotivante. Tenemos la idea de que de alguna forma se tiene que iniciar, por lo que te dejamos la descripción de este video, consejos legales, por si sufres algún tipo de violencia o conoces de alguna situación parecida en que se acercan a ti. Bueno, pero dejando esto un poquito de lado, pasemos al otro factor que parece que influye y es la misma normalización de los actos violentos. ¿No te parece, Luz? Por supuesto, o sea, ya que aprendemos a construir nuestras relaciones de esta manera, de estar aguantando de tener altibajos, entre comillas, que al final resultan ser problemas constantes y lo vemos como algo normal. Sé que es algo que ya venimos hablando todos en todos estos podcasts. Sin embargo, es importante que lo resaltemos porque justo aceptar que la violencia es algo que va en incremento nos hace poder prevenir situaciones que ponen en riesgo nuestra salud mental y nuestra integridad física y pues al final nuestra vida. Sí. Mientras que cuando es una persona externa a la situación, es difícil decidir qué hacer. No queremos que nuestras amigas nos dejen de hablar porque les decimos que sus parejas están siendo violentas. Claro. Nos da miedo que nuestra familia nos excluya por haber denunciado a un primo. No nos atrevemos a confrontar a nuestros amigos cuando hacen comentarios o acciones que pues sabemos que están hiriendo a alguien más. Pero al final de cuentas, yo tengo la idea de que esto va cambiando desde nosotros, desde alzar nuestra voz y a la vez aceptar que los demás hagan lo mismo. Claro, siempre hay que empezar pues con uno mismo. O sea, escuchar a una amiga se me está diciendo que mi pareja es violenta, o al menos tener la apertura de escuchar por qué cree eso, cuestionarnos, ¿no? Hacerle caso a mi familia cuando digo un comentario inapropiado y disculparme con mis amigos o amigas si mis acciones no están siendo las mejores, lo que nos lleva pues al siguiente tema del podcast. Sí, pasando a temas un poco más positivos, hablemos de cómo construir relaciones más sanas. Ya habíamos criticado mucho la forma en que solemos relacionarnos, debido a la cultura y a las pautas sociales. Y muchas veces es que estas son violentas con nosotros o con los demás. Pero ahora vamos a hablar de algo diferente. Efectivamente, ahora sí ya nos hemos dado cuenta de que las conductas que tenemos con los demás les hacen daño o nos lastiman a nosotros mismos o mismas. Es el momento para centrarnos en el qué podemos hacer al respecto. En primer lugar, hay que hablar de algo muy importante que es la asertividad. Efectivamente.
La asertividad la podemos definir como aquella capacidad que tenemos de comunicarnos, externar nuestras ideas, opiniones, sentimientos de una forma respetuosa hacia los demás. Es decir, expresar lo que sientes sin tener que ser grosero en el camino. Esto está basado en la idea de que el respeto y el amor hacia uno mismo conllevará esos mismos sentimientos hacia los demás y por consecuencia la mejora de las relaciones que tengamos con ellos. Suena muy bonito, muy genial. Sin embargo, me parece que por las pautas culturales a veces pues sí es complicado lidiar con la asertividad o aplicarla, porque muchas veces no se nos enseña a hacer confrontaciones. Por ejemplo, en México, decir no es muy difícil. O sea, realmente tienes que decir no y una justificación, como no, porque tengo que hacer esto o porque voy a hacer esto. Porque si no das una excusa, parecemos que somos malos, que somos egoístas o que no pueden contar con nosotros o nosotras. Incluso si realmente queremos decir que no, para poder gozar un poco más de nuestro tiempo libre, descansar o simplemente porque no queremos, involucramos en lo que nos están pidiendo, pero a veces decir no parece tan difícil porque todo el mundo espera que tengas una razón para que ellos lo consideren válido. Si no, pues es como de, estás mal. Sí, y eso es fatal, porque la verdad yo creo que no debería ser así. Deberíamos de respetar los sentimientos de los demás, ser empáticos y entender que muchas veces, incluso nosotros mismos y mismas, hemos querido decir no y no hemos podido hacerlo. Así que si alguien se rehúsa, creo que será una muy buena manera el ser asertivos, decirle, está bien. Y al final cuentas con esas construcciones sociales que han tratado de irse poco a poco, borrando todo esto y lo que hemos abarcado en el podcast. Exacto, además el ser asertivo o asertiva nos va a permitir también a nosotros comunicarnos de una mejor manera, ¿sabes? Como decir cómo nos sentimos, es decir, si ya notamos que nuestra pareja, nuestra familia o nuestras amistades están tratándonos de una manera en que no nos parece adecuada, lo mejor sería hablarlo, ¿sabes? O sea, decir las cosas, comunicarte obviamente con empatía, con respeto, realmente lo que nos preocupa, lo que sentimos, lo que nos inquieta. Claro, y esto no se trata de sentirnos culpables acerca de lo que sentimos o lo que queremos. Si en algún momento estas cosas no fueron respetadas, es porque ya mencionamos que actúan una serie de factores para que las relaciones se den de cierta manera. Sin embargo, la comunicación asertiva de nuestros deseos y emociones nos ayuda al respecto. Y aunque claro que es nuestra responsabilidad cuidar, no es nuestra culpa que las acciones de los demás pues provoquen daños en nuestra persona. Claro, y lo cual nos lleva a la responsabilidad afectiva, que es un término pues que hemos abordado en otro podcast, que se puede conceptualizar para, otra vez, volverles a recordar, como el acuerdo, cuidado y comunicación que se tienen en una relación de cualquier naturaleza, centrados en los sentimientos de las partes involucradas. Eso que teóricamente siempre debió estar ahí, pero que hasta ahora pues hemos podido rescatar y ponerla sobre la mesa firmemente. De hecho, la primera vez que escuché este término me pareció algo extraño que se tuviera que nombrar, pero analizando mis relaciones sí me he dado cuenta de que es muy importante nombrarlo, debido a que me permite tener una introspección de lo que me hace sentir mal y la responsabilidad que tienen las personas que me rodean al respecto. Pero también me hace reflexionar acerca de lo que yo puedo hacer en mis relaciones para tener una responsabilidad afectiva saludable, porque a todos nos gusta decir lo que nos hacen, pero poco decimos de lo que hacemos. Y sí, súper poderoso. O sea, de hecho, hablemos del poder que tenemos de impactar en los demás, ¿no? De nuestras palabras y acciones. Tienen repercusiones positivas o negativas en las otras personas. Y es muy triste para mí darme cuenta que a veces no consideramos la magnitud que pueden tener las acciones o los chistes o las bromitas, pues que decimos. Sí, me parece que hay mucho humor hiriente hoy en día y en lo particular creo que en nuestra cultura se presta mucho que las relaciones estén basadas en acoso o hostigamiento. Tal vez es algo que se nos considera normal, pero no hace que esto sea bueno o que sea la única manera en la que podemos formar una relación. Debemos tomarnos el tiempo para considerar si nuestras acciones o palabras pues no están lastimando a alguien más. Exactamente, por eso es importante la responsabilidad afectiva, porque pues es admitir que nuestras relaciones, nuestras acciones repercuten en los demás. Así como las acciones de otros tienen efecto en nuestra persona y el diálogo y los acuerdos marcarán las pautas para que las relaciones
no repercuten de forma negativa en los sentimientos de los otros, y en caso de que fuera así, pues que tomemos y aceptemos nuestra responsabilidad para poder enmendarlo y construir relaciones pues, más sanas. Y sabes, yo creo que para lograr estas bases, algo que tenemos que hacer es un proceso de introspección de nuestras propias necesidades. Es decir, de lo que buscamos en una relación de pareja, qué busco en una relación de amigos, qué espero que me dé mi familia. Y que ver que nuestras expectativas no caigan en la romantización de conductas violentas a lo que nos han querido imponer, pero que también nos permitan ser una persona plena. Claro, me parece muy importante el tema de explorar cómo nos sentimos, qué queremos y qué no debemos tolerar. Es sumamente importante a la hora de formar relaciones porque así nos podemos dar cuenta de cuándo estamos aceptando menos y cuándo nos están dando algo que no queremos, incluso cuando nos están presionando a hacer cosas que nosotros o nosotras particularmente no deseamos. Exacto. Al ser asertivos y asertivas nos permiten darnos cuenta de que pues nosotros mismos debemos crear un espacio más seguro, donde nuestros intereses y deseos son respetados, al igual que podemos escuchar y respetar los de los demás. Al final del día, las relaciones se construyen a base de confianza y respeto. Además, hay que ser súper responsables con nuestros discursos. Incluso si no fue nuestra intención ofender, tenemos una gran herramienta que es la reparación. Es decir, si ya supe que hice daño, lo mínimo que puedo hacer es ofrecer una disculpa. Y en caso de que haya crecido más, hacer una reparación por mis acciones. Por ejemplo, digamos que yo hago una broma acerca de la apariencia de una amiga y noto que ella se sintió mal al respecto, o ella me lo dice, ¿no? Lo que yo podría hacer en esa situación es ofrecer una disculpa y asegurarme que vuelva a sentirse bien de nuevo, ya sea elogiando algo de ella o haciendo algo para que de alguna manera se puedan compensar esos sentimientos negativos que ya implementamos pues en las personas. Sí, exacto, porque creo que como comentábamos, nuestros discursos son súper poderosos y así como podemos sembrar pensamientos positivos, también negativos. Hay que tratar de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, pero también ayudarle a los otros y a las otras a alcanzar su mejor versión. Para esto nos sirven nuestras relaciones, para crecer y hacer crecer a los demás. Se trata de ayudarnos mutuamente y hacernos sentir en un espacio seguro donde nuestras inseguridades no son incrementadas. Claro, y aunque lo digamos con la mejor intención, entre comillas, deberíamos tomar un momento para pensar en la mejor intención para quién. En lo personal, me quedo con que las relaciones deben cuidarse constantemente. Es como una plantita que se está regando. Ya sea de pareja, de amigos o familiares, las relaciones deben ser un vínculo que nos permiten tener un crecimiento personal, que nos hacen sentir amados, amadas, respetados, respetadas y sobre todo donde no nos hagan sentir mal por quienes somos, que sea un espacio seguro. Claro, creo que de repente se nos olvidan por los modelos a los que hemos estado referidos y de los cuales ya habíamos hablado, pero la importancia de las relaciones sanas es tener un espacio seguro, donde te sientas apoyado, querido, respetado, inspirado y donde inspires a los demás. Son espacios que se construyen en el día a día, con cosas como la atención, la empatía, la expresión de nuestros afectos y el respeto mutuo, podemos construir y fortalecer estas relaciones más y más. Dentro de esta serie de podcast, nos gustaría invitarlas a seguir reflexionando acerca de la manera en cómo nos relacionamos y en cómo nos sentimos al momento de formar nuestras relaciones. Si realmente son todo lo que esperamos y necesitamos o pueden mejorar para bien. Les recordamos que debemos cuidarnos entre nosotros. Me parece que nuestra sociedad está construida con base a nuestras relaciones y los cambios que hagamos en estas se verán reflejados tanto en nuestra cultura como en nuestras instituciones como en nuestra sociedad. A veces las cosas parecen muy grandes para poder cambiarlas, pero creemos firmemente que con estos pequeños cambios podemos hacer para que todo sea un lugar mejor. Claro, o sea, suena como muy idealista, pero los cambios se dan de paso a pasito y en las relaciones como en la vida se va mejorando conforme la práctica, o sea, todo esto es práctica. A veces se necesita de un suceso que en verdad nos haga cuestionarnos la dinámica de nuestras relaciones y nuestra intención con este contenido pues es evitar justo eso, ¿no? El que seamos capaces de poder detectar, cuestionarnos y cambiar pautas de comportamiento violento en nosotros y nosotras y pues en los demás.
sin tener que llegar a un grado extremo de violencia. Les recordamos la necesidad de poner nuestras necesidades sobre la mesa sin dejar al lado la empatía y la responsabilidad que debemos tener hacia los demás. Les ofrecemos hacer procesos de introspección para encontrar aquello que realmente queremos y tener la determinación de conseguirlo en nuestras relaciones interpersonales. También recuerden que pedir perdón es algo muy bueno, es el primer paso y todo el mundo puede hacerlo. Muchas gracias por abrirse con nosotros y con nosotras y pues dejarnos llegar a ustedes, compartir esta información y pues ayudar justamente como nos hemos comentado de forma colectiva a este cambio de paradigma para el bien de todos nosotros. Gracias y les invitamos a investigar, platicar con sus amigos, compartir el contenido de los podcasts, así como seguir cuestionándonos las cosas que por alguna razón nos hacen sentir mal, pero nadie habla de ellas. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Luz Mesa y Naeli Torres. Esperamos volver a coincidir algún día. Muchas gracias. Les dejamos en la descripción el contenido ya mencionado y esperamos que pues les sirva mucho y estén al pendiente de los comentarios. Recuerden cuestionar sus relaciones y sobre todo disfrutarlas. Adiós.